Bueno, creo que está un poco demasiado concentrado y no me ha cabido todo el tema aquí, pero bueno, para que os hagáis una idea, creo que lo de los esquemas no soy capaz yo de hacerlo poca cosa así esquemático, porque al final quiero explicar todo para que no se quede nada ahí suelto. Entonces, bueno, mirad, esto está muy denso, pero es fácil de recordar. Venga, vamos a ver. Aplicaciones de las derivadas, que son muchas. Primero, cómo se halla la recta tangente a una curva y f de x en un punto x sub 0. Esta era la ecuación de la recta tangente, igual a la derivada en ese punto, que es la pendiente, por x menos dicho punto, la coordenada x de ese punto, más la coordenada y del punto, f de x sub 0. ¿Por qué? Porque la derivada de f en x sub 0 es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿vale? Vale. Y la recta normal, que a veces también la piden, pues claro, es una ecuación de una recta, punto pendiente también. Lo que pasa que la pendiente es, como en la normal, perpendicular es menos 1 partido f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Esta sería la tangente en x sub 0, ¿no? Y esta sería la normal, ¿vale? Por eso son perpendiculares entre sí. Y si la derivada nos da la pendiente de la tangente, menos 1 partido de esa derivada nos da la pendiente de la recta normal. Bueno, esa es la diferencia y la similitud, ¿no?, entre una y otra, que son rectas las dos. Bueno, pues vamos ya con el crecimiento y decrecimiento de la función f en el punto x sub 0. ¿Cuándo es creciente en x sub 0? Cuando la derivada, la primera derivada, es mayor que 0. Y decreciente en x sub 0, sí, solo si la primera derivada en x sub 0 es menor que 0. ¿Y cuándo será creciente en un intervalo? Cuando lo sean todos los puntos del intervalo, y decreciente en un intervalo cuando lo sean todos los puntos del intervalo. Ahora, máximos y mínimos relativos de una función. Si f es derivable, en todo caso estamos suponiendo que f es derivable. Y tiene un máximo o un mínimo en x sub 0, es decir, un extremo relativo, o un punto crítico, se dice también. Entonces, la derivada en ese punto es 0. Así que como hayamos esos máximos, mínimos o puntos de inflexión, derivando, igualando a 0 y de ahí obteniendo los posibles máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿lo veis? Y hay dos formas de determinar qué tipo de esos puntos es. Una es con la recta real. En la recta real coloco los puntos que hayamos obtenido al igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Aquí he puesto solo uno, ¿no? Pero, ¿qué habría que hacer? En esta recta real estudiar el signo de la primera derivada, a la izquierda y a la derecha de este punto, o si hay más puntos, pues en cada uno de los intervalos. Estudiamos el signo de f' de x. Si x sub 0, en este caso x sub 0, será un máximo si la función pasa de creciente a decreciente, es decir, según lo de antes, de ser la primera derivada mayor que 0 a ser menor que 0, ¿no? Porque ahí habrá un máximo. X sub 0 será un mínimo si la función pasa de decreciente a creciente, es decir, si a su izquierda la primera derivada es menor que 0 y a su derecha mayor que 0, ¿no? Ahí habrá un mínimo. Y será un punto de inflexión cuando no hay cambio de creciente a decreciente, porque un punto de inflexión es donde cambia la curvatura, que decimos, es decir, cambia de convexa a cóncava o al revés, ¿vale? Pero no cambia el crecimiento. En este caso sería creciente, ¿lo veis? Ahí la primera derivada sería 0, la segunda también, ahora lo vemos. Vamos a ver. O sea, que con la recta real utilizamos esto, el signo de la primera derivada lo estudiamos a la izquierda y a la derecha de cada punto. Ahora, el otro método, que a mí me gusta más normalmente, es estudiando la segunda derivada. Con los mismos puntos que hemos hallado de igualar a 0 la primera derivada, hacemos la segunda derivada y sustituimos esos puntos en la segunda derivada. Si esa segunda derivada es menor que 0, x sub 0 es un máximo, como que lo pensamos al revés, ¿no? Si x sub 0 es mayor que 0, en x sub 0 hay un mínimo relativo, ¿sí? ¿Por qué relativos estoy diciendo? Porque absolutos sería un mínimo absoluto el menor de los mínimos relativos, y en este caso son relativos, ¿vale? Absoluto ya sería en otro momento. Tendríamos que ver cuál es el menor de esos mínimos, o de esos máximos el mayor. Ahora, si la segunda derivada a sustituir x sub 0 nos vuelve a dar 0, pero la tercera a sustituir x sub 0 ya nos da distinto de 0, quiere decir que en x sub 0 hay un punto de inflexión. A ver, lo de este razonamiento es porque cuando
la segunda derivada en x sub 0 es menor que 0, la función ahí es convexa, ¿vale? En x sub 0, convexa. Por eso x sub 0 es un máximo. Y cuando la segunda derivada en ese punto es mayor que 0, la función resulta que es cóncava, el cuenco, ¿no? Por eso hay ahí un mínimo, ¿vale? Ese es el razonamiento que seguimos para utilizar la segunda derivada. Bueno, ya seguimos con otro tipo de problemas que es muy sencillo también, optimización de funciones, es calcular los extremos relativos, pero se nos da la función en un intervalo concreto. Entonces, empezamos igual, hallamos las soluciones de esta ecuación que resulta de igualar a 0 la primera derivada, nos salen los valores que sean, suponemos que nos salen 3 valores, puede salir 1, 2, 3, ¿no? Pero ahora la diferencia con lo de antes es que seleccionamos exactamente los que estén dentro del intervalo, ¿vale? Imaginad que el x3 no está dentro de ese intervalo, o sea que solo nos quedamos con el x1 y el x2. Y calculamos f de cada uno de los valores. O sea, ahora yo no me voy ni a la recta real ni a la segunda derivada, porque solo tengo que ver, optimizar, o sea, hallar máximo mínimo en ese intervalo. Entonces lo que hallo es f, o sea, el valor de la función en los extremos del intervalo, en A y en B, y en cada uno de esos valores que hemos hallado al igualar a 0 la primera derivada y que están entre A y B. Al hallarlos, pues el menor de esos valores será el mínimo, al darnos al hacer las operaciones que tengamos según sea la función, y hallar f de A, f de x1, f de x2 y f de B, el mayor valor será el máximo y el menor valor será el mínimo. Así de fácil, ¿vale? O sea, es en este caso cuando definan una función en intervalo solo tengamos que optimizar. El teorema de Rolle quería que todos los teoremas ya los hiciera yo en el otro vídeo, pero bueno, vamos a poner aquí el teorema de Rolle, que es muy importante y suelen ponerlo bastante. El enunciado lo tenéis que saber porque, ¿os acordáis? En continuidad hemos visto Bolzano, y era también un enunciado sencillo. Ahora, aquí se complica más porque ya estamos con derivadas, entonces empieza igual que el de Bolzano, ¿no? Por eso olvidáis a veces, si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, hasta ahí estamos como Bolzano, ¿no? Pero Rolle dice y derivable en el intervalo abierto a b, tal que f de a sea igual a f de b, ¿vale? Recordamos Bolzano era solo que fuera continua y que el signo de f de a fuera distinto del signo de f de b. Ahora es continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto y f de a que sea igual a f de b, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle? Que existe un valor c en el intervalo AB tal que la derivada en c es 0. ¿Qué quiere decir que la derivada en c sea 0? Que ahí la curva tiene tangente horizontal, ¿vale? Entonces, he hecho aquí un dibujito para pasar de aquí a aquí, si f de a y f de b son iguales, ¿no? Lo veis más o menos iguales. Aquí está f de a y f de b. Y lo mismo. Pues existe un valor c entre A y B, tal que ahí hay un punto que es un máximo o un mínimo, ¿no? De tangente horizontal. Bueno, o un posible punto de inflexión, también podría ser. ¿Vale? Entonces, el teorema de Rolle, ya digo, importante, aprendeos bien el enunciado. A veces preguntan, ¿esta función, este intervalo, cumple las hipótesis del teorema de Rolle? Hipótesis se llama a estas condiciones que se ponen para que se cumpla la tesis, que sería esta. La tesis es la conclusión, o sea, que partiendo de estas condiciones, de estas hipótesis, se puede concluir que existe c en AB tal que la primera derivada en ese punto es 0. Y después seguimos con más teoremas.